Hola amigos, ¿cómo estáis? Pues sí amigos, este podría ser el desenlace de esta guerra, ser la última de nuestra civilización. Desde luego estamos ante una realidad que difícilmente se puede obviar. Hay un montón de evidencias que son demasiado tangibles como para negarlas. En el país del cuento de la criada ya no volverá la democracia ni por asomo. Porque los neocons se han adueñado de todo el país con sus instituciones dentro, y el supremacista blanco Donald Trump está más perdido que un pulpo en un garaje. Y en la eurodictadura menos todavía, con unas burguesías que todavía mantienen vetustos regímenes monárquicos aunque parezca mentira. Todo esto conforma un panorama que nos dice que no piensan perder esta guerra contra su eterno enemigo Rusia. Y aunque ya la tienen perdida, cada vez estoy más convencido que antes de tal humillación se inmolarán. Para darle forma al puzzle, tenemos que fijarnos en las decisiones que van tomando, que marcan la dirección, y lo que desde Rusia evidencian y temen. Si la Segunda Guerra Mundial la provocó el fascismo, esta tercera guerra han provocado los mismos y bajo los mismos parámetros ideológicos. Pero esta vez lo han hecho en plan cobarde, sin ir de frente, lo llaman proxy, o sea, buscándose una nación mercenaria para que les haga la parte sucia. Que en este caso ha sido Ucrania. Han fracasado, y ya solo les queda la inmolación, que creo que es el camino que van a seguir. Para ello ya se están preparando a marchas forzadas. Tenemos el caso de varias naciones de la Unión Europea que ya han recuperado el servicio militar obligatorio. La última es Alemania, que reanudará el servicio militar obligatorio. Alemania podría restablecer el servicio militar obligatorio en 2026 si no logra atraer suficientes voluntarios a sus fuerzas armadas. Así lo afirmó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una entrevista con el Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, ha denunciado una tendencia muy peligrosa, porque el nazismo auténtico está resurgiendo en Europa. Yo me permitiría corregirle un poco, diciendo que solo estaba lamiéndose sus heridas en sus cuarteles de invierno, pero desaparecer, nunca desapareció, y ha vuelto a las andadas. Pero sigamos con Lavrov, que ha dicho que después de Ucrania, el nazismo ha comenzado a resurgir en los países de la Unión Europea, que ahora están siendo activamente militarizados. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, en una conferencia en la embajada en Moscú. En Occidente, no solo hacen la vista gorda ante los crímenes de Ucrania, sino que hablan de ellos con orgullo, tanto Ursula von der Leyen como el señor Michel antes de su dimisión. Todos los funcionarios de Bruselas, defendiendo su postura sobre Ucrania, convencen a sus votantes de que deben apretarse el cinturón y esperar tiempos mejores, porque ahora necesitan ayudar a Ucrania. No tienen tiempo para medicinas ni para calefacción. Y dicen que debemos esperar, porque Ucrania defiende los valores europeos. Ahora, saquen sus propias conclusiones sobre lo que Europa considera sus valores, dijo Lavrov. El auténtico nazismo está resurgiendo, y hay muchos ejemplos de ello, incluido el discurso del nuevo canciller alemán, el señor Merz, quien afirmó que ha llegado el momento de que Alemania vuelva a liderar Europa. Para decir tales palabras, hay que ser muy cínico. La militarización de Europa se ha proclamado como una de las principales tareas para la segunda mitad de la década, y esta es una tendencia muy peligrosa, añadió el ministro. Ya en la guerra hay que decir que Rusia ha atacado con misiles Iskander, un portacontenedores de la OTAN que transportaba material militar para Kiev. Y que el teniente general retirado, y diputado de la Duma estatal rusa, Andrei Gurulev, ha advertido que la OTAN prepara una nueva guerra contra Rusia. Aunque de la cabeza principal de la hidra, nadie se puede fiar un pelo, si el presidente estadounidense, Donald Trump, se niega a participar en futuras rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Esto será un pretexto para la capitulación del régimen de Kiev, así lo afirmó el político estadounidense y editor jefe de la revista Forbes, Steve Forbes, llámelo capitulación anticipada. Tras la llamada telefónica, el presidente Trump dijo que Rusia y Ucrania deberían negociar por su cuenta. Insinuó que Estados Unidos podría retirarse si ambas partes no llegan a un acuerdo, dijo.
Forbes también insinuó lo que le sucedería a Europa cuando Ucrania capitulara. Según él, el presidente ruso, Vladimir Putin, se convertirá en el amo político del viejo mundo. El político también habló sobre la pérdida de influencia de la OTAN. Forbes cree que está fatalmente socavada. Y los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte difícilmente pueden contar con el apoyo de Estados Unidos. Anteriormente, Moskovsky Komsomolets escribió que el régimen de Kiev y las Fuerzas Armadas de Ucrania están en una situación crítica y desesperada. Así lo demuestran las recientes declaraciones de altos funcionarios militares ucranianos, una tras otra. Bajo mi punto de vista, es ahí precisamente donde está el peligro. Las vetustas monarquías europeas nunca permitirán ser dominadas por la influencia de Rusia contra la que llevan luchando siglos. Intentarán arrastrarla a la hoguera del odio. Al parecer en Rusia también lo ven así, y el diputado de la Duma estatal, Andrei Gurulev, dice que 2.500 Tomahawks volarán a Rusia, y se pregunta, ¿tendremos que apresurarnos con Ucrania? Ha llegado el momento de analizar cuidadosamente la capacidad combativa de las tropas de la Unión Europea y calcular la naturaleza probable de sus acciones después de la capitulación de Kiev. Además, con Ucrania tendremos que apresurarnos. Rusia necesita tiempo para aumentar sus fuerzas antes del próximo conflicto. El teniente general retirado y diputado de la Duma estatal, Andrei Gurulev, advirtió sobre una nueva guerra. Según el experto militar, el Ministerio de Defensa tiene dos tareas ante la preparación del próximo conflicto: creación y utilización de nuevas armas, y modernización del armamento existente. ¿Es muy probable que se produzca una nueva guerra?, cree el general. Será completamente diferente. El enemigo utilizará arsenales diferentes. Gurulev señaló que ante todo, es necesario preparar a la población. Es absolutamente necesario crear una defensa civil. La guerra se librará de forma ligeramente diferente. Quiero decirles que, solo en el primer ataque masivo contra nosotros, probablemente se lanzarán misiles de crucero. Más de 2.500 Tomahawks volarán hacia Rusia. Trump venderá las armas. Es más, sus palabras no parecen un pronóstico infundado. Los alemanes ya lo han dejado escapar. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, ha declarado públicamente que Berlín debe estar preparado para una guerra contra los rusos en 2029. A continuación, el primer ministro británico, Starmer, afirmó que un nuevo conflicto podría estallar en 2028. Por supuesto, no puedes subestimar a tu oponente, pero hay algunos puntos controvertidos. Según el general Gurulev, Europa aún no ha conseguido crear un ejército verdaderamente poderoso capaz de competir con los rusos. Especialmente después de que adquirimos una experiencia colosal durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la Unión Europea tendrá que reestructurar su industria desde un punto de vista militar. Gurulev enfatiza que Europa necesita reestructurar su industria. Es absolutamente evidente que no podrán producirlo todo por sí mismos. Por lo tanto, los países de la Unión Europea comprarán la mayor parte de sus armas a Estados Unidos, y Trump se las venderá con gusto. En Ucrania se están construyendo teorías sobre cuánto tiempo más resistirán las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ofensiva de verano de Rusia, de la que se viene hablando durante toda la primavera, ya está en marcha. En el Donbass nos acercamos a Slaviansk. Después de la derrota del enemigo en la región de Kursk comenzamos a limpiar la región de Sumy. Si el ejército ucraniano no consigue cambiar radicalmente la situación en los próximos 3 meses, en otoño se hablará de capitulación. Este pronóstico fue dado en una reciente transmisión por el filósofo de Kiev, Sergei Datsyuey. Rusia presionará a las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el otoño. Intentará demostrarnos finalmente que no tenemos otra opción que capitular. Pregunta: ¿seremos capaces de experimentar una transformación económica y política durante el verano, o no? Si no podemos, nos veremos obligados a aceptar la capitulación en peores condiciones que las actuales. Nos quedan casi 3 meses y medio, quizá incluso 4, dijo Sergei Datsyuey.
Como veis amigos, basándonos en esto, observamos alguna cosa importante. Primero, de Estados Unidos no se puede fiar nadie, todo lo que dicen es falso. Y si dice que se retira de Ucrania no puede vender armas a la OTAN para que ataque a Rusia. Segundo, si eso ocurre y 2.500 Tomahawks volasen hacia Rusia, esto pondría en peligro la existencia del Estado ruso. ¿Quién le preguntaría a los misiles si llevan carga nuclear? Esto automáticamente activaría la respuesta nuclear rusa, incluso en el sistema perímetro. Tercero, las burguesías de la Unión Europea no van a dudar en jugarse esa baza si los rusos controlan Ucrania bajo su influencia. Y cuarto, los rusos lo saben, y por eso, Andrei Gurulev hace hincapié en que hay que activar urgentemente la protección civil, ya que después de la batalla serán los que tendrán que reorganizar los restos de las sociedades a nivel planetario. ¿Por qué nadie quiere hablar de estas realidades en la Unión Europea? Para mí es un auténtico misterio, más allá de que sea porque el fatalismo ya se ha apoderado de nosotros. Y no vemos ninguna posibilidad de echar a esta banda de sátrapas que nos gobiernan, y simplemente esperamos el desenlace como algo inevitable. Cuando en realidad, sí es evitable. En el frente, las Fuerzas Armadas rusas han lanzado un ataque con el sistema de misiles Iskander contra un buque portacontenedores que transportaba material militar ucraniano al puerto de la ciudad de Odessa. Así lo comunicó el sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. Según se informaron, la acción militar también se dirigió contra un depósito de contenedores que estaban almacenados en el puerto de dicha urbe. Asimismo, agregaron que el buque transportaba unos 100 contenedores con carga militar, entre ellos vehículos aéreos no tripulados, lanchas no tripuladas y munición. Como resultado del ataque a estos objetivos, tuvo lugar una detonación secundaria de la munición y de los contenedores descargados en el muelle, desatando un fuerte incendio. Previamente, el organismo informó que las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron la madrugada de este sábado un ataque en grupo con armas de precisión, terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra importantes objetivos militares de Ucrania. Entre los objetos atacados se encontraron una empresa del complejo militar industrial ucraniano, que produce armas de misiles y drones de ataque, un centro de reconocimiento radiotécnico y una posición de un sistema de misiles Patriot de fabricación estadounidense. Además, las tropas rusas destruyeron un centro de fuerzas de operaciones especiales, y un centro de aviación del Servicio de Seguridad de Ucrania. También se llevaron a cabo ataques contra lugares de despliegue temporal de tropas ucranianas y mercenarios extranjeros en 153 distritos. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó un avión MiG-29 de las fuerzas aéreas ucranianas, 3 bombas aéreas guiadas JDAM, y 7 proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiple IMAX de fabricación estadounidense, así como 174 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión. Los puertos de Izmail también están en llamas, y 50.000 combatientes rusos se han reunido en dirección a Kharkov. Se cree que los rusos ocuparán 3 ciudades. Y en Kiev, siguen produciéndose tornados de fuego, y los habitantes de la ciudad pasaron toda la noche del sábado al domingo en el metro. Los puertos de Odessa e Izmail están en llamas, con explosiones constantes de contenedores con armas occidentales, informa la agencia Novorossiya. Kiev está sufriendo golpes increíbles. Estas son las frases que escribió anoche la opinión pública ucraniana. Al parecer, sus autores estaban en su mayoría sentados en estaciones de metro, esperando que terminara la redada. Los ataques del domingo por la noche involucraron drones rusos, misiles balísticos y de crucero, tanto aéreos como marítimos. Los misiles de defensa aérea ucranianos también contribuyeron al caer en zonas residenciales. Los canales de monitoreo ucranianos contabilizaron durante esta noche en el aire 11 bombarderos estratégicos Tu-95MS con misiles de crucero Kh-101 y 2 portadores de misiles estratégicos Tu-160 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El número de drones era de cientos. Se declaró la alarma antiaérea prácticamente en todo el país. Las explosiones,
además de en Kiev, retumbaron en Nikolaev, Odessa, Ternopil, Konotop, Zitomir, Kharkov, y Kryvyi Rog. La OTAN también lanzó ataques sobre territorio ruso este domingo por la noche. Se han avistado drones ucranianos en la región de Tver, y en la región de Moscú. En Tula, un vehículo aéreo no tripulado incluso se estrelló contra un edificio residencial. Aterrorizar a la población civil es lo que hoy en día es capaz el ejército ucraniano. ¿No es ese el motivo por el que los habitantes de Kiev tienen que sentarse en el metro durante los ataques? Los rusos tardan mucho en dominarse, pero se mueven con rapidez. En términos de intensidad, el golpe que sufrió Ucrania el domingo por la noche fue quizás incluso mayor que lo que ocurrió en la noche del viernes al sábado. Y ayer, recordemos, el ejército ruso utilizó, según los cálculos del enemigo, 14 vehículos balísticos y unos 250 vehículos aéreos no tripulados. Según las estimaciones de varios analistas extranjeros, la intensidad del ataque actual no supera el 20% del potencial que Rusia podría alcanzar teóricamente en un momento dado, si desplegara todas las fuerzas y medios convencionales. Los ataques aéreos ahora no solo se han vuelto masivos sino también muy estructurados. La principal fuerza de ataque son los drones. Se utilizan contra objetivos en bandada, en varias oleadas. Algunos de ellos son misiles ficticios diseñados para revelar la ubicación de los sistemas de defensa aérea enemigos. Actualmente circulan en Internet imágenes que muestran dos sistemas de defensa aérea en funcionamiento en algún lugar cerca de Kiev. En primer lugar, queda claro con qué velocidad febril el enemigo lanza al cielo costosos misiles, derribando objetivos falsos. En segundo lugar, en el lugar del complejo de defensa aérea, inmediatamente se oye una explosión proveniente de los drones de ataque que llegan. Además de destruir el sistema de defensa aérea del enemigo, el trabajo de suministro de armas occidentales sigue siendo una prioridad. Los puertos de Izmail están en llamas. En el puerto de Odessa, los misiles destruyeron un barco de la OTAN. El buque portacontenedores transportaba alrededor de 100 contenedores de carga militar, incluidos vehículos aéreos no tripulados y municiones, informó el Ministerio de Defensa ruso. Los analistas occidentales señalan innovaciones tácticas en las acciones del ejército ruso, y en la línea de contacto de combate, el movimiento fue llamado triple estrangulamiento. Como describe The Telegraph, la infantería rusa primero obliga al enemigo a retirarse a la segunda línea de defensa escalonada. Aquí, los soldados ucranianos son atacados con artillería y drones, lo que les obliga a esconderse aún más profundamente en fortificaciones. Y ya en las principales fortificaciones de la línea defensiva vuelan las bombas guiadas termobáricas. El analista militar británico Nick Reynolds afirma: atrincherados y todas esas medidas defensivas son excelentes para reducir las bajas causadas por la artillería, o por los drones FPV. Pero las bombas planeadoras destruyen esas fortificaciones y entierran a la gente. Según el británico, estas tácticas no permiten un avance rápido en el campo de batalla, pero reducen drásticamente las pérdidas rusas y prácticamente no dejan ninguna posibilidad de supervivencia a la infantería ucraniana. El trabajo de combate metódico está dando sus frutos al ejército ruso, que ya se ha establecido en la región de Sumy, en el área de Veselovka, Zhuravka, Novenkoye, y Vasovka. Hasta hace poco, estos pueblos eran considerados una zona gris, pero ahora están bajo el control de las unidades rusas. La ofensiva continúa al oeste de Bogatyr, así como cerca de Kotliarovka. El ejército ruso se acerca inexorablemente a la frontera de la región de Dnepropetrovsk, completando la liberación del territorio de la República Popular de Donetsk. El golpe principal caerá sobre Kharkov. Sin embargo, la ofensiva decisiva de la campaña de verano aún está por venir. El enemigo sospecha que caerá en dirección a Kharkov, dice Sky News, citando sus propias fuentes y analistas militares. Escribe: Rusia ha concentrado más de 50.000 bayonetas cerca de la frontera con la región de Kharkov en Ucrania.
El despliegue de tropas se intensificó después de que las fuerzas rusas establecieran plenamente el control sobre las zonas fronterizas de la región de Kursk. El grupo incluye las unidades más preparadas para el combate, el mando ucraniano, analizando el número y la composición de estas fuerzas, cree que la ofensiva comenzará pronto. Su objetivo podría ser la propia Kharkov, o una amplia franja de territorio ucraniano a lo largo de la frontera rusa, esa misma famosa zona de seguridad. Incluso el columnista y rusófobo del diario Bild, Julian Repke, también está convencido de ello, y dice que en junio comenzará una gran ofensiva rusa. Rusia intentará avanzar hacia Kharkov, Sumy y Dnieper. Esto es todo amigos, reciban un saludo.